Bueno, estamos de regreso aquí en la edición central de TV Noticias. Ya se encuentra con nosotros el analista a quien hemos llamado, Corbiobío, don Francisco Gatica, que nos acompaña. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, coincide con nosotros, más balance que de anuncio, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es más balance que anuncio. En realidad fueron pocos los anuncios, pero también se entiende por los 2 años que han pasado y el inicio de los 2 últimos. Es un poco lo que decía el intendente. Lo que dijo, incluso la misma presidenta lo dijo al principio. O sea, el presidente dijo, mire, en realidad la obra gruesa está terminada y lo que falta son detalles e implementaciones. Entonces se logra entender de que ya estos 2 años que vienen deberían verse logros claros. La obra gruesa terminada, Jacqueline Ferrisberg decía hoy día, la ceremonia 21 de mayo, obra gruesa que tiene fallas estructurales. Claro, lo que sucede es que sí hay elementos que son interesantes, que lo planteó la presidenta, asociado, por ejemplo, el tema de la educación y gratuidad. Hoy día principalmente trabajó sobre el tema de reactivación de la economía, se ha trabajado temas de cambio del sistema político, todos esos elementos que están ahí son constituidos reformas estructurales que obviamente tienen, como cualquier innovación, tienen fuerza en contra y hay mucha incertidumbre. Lo importante es que en estos 2 años que vienen de incertidumbre, cualquier reforma debería tender a bajar. El intendente ha calificado esto como folclore provinciano, esto de que nosotros esperemos algún anuncio para la región del Biobío. Tampoco es que esperemos algo muy potente, claro, así como que va a ser la capital del reino, claro, el próximo año, pero uno que otro anuncio. A ver, hubo menciones a la región del Biobío. Sí. Se mencionó el tema del biotren, pero ya está hecho. Sí. Se mencionó el tema de la normalización del hospital Higuera, también sí, están dando los... Entonces, como que anuncios en general para la región no hubo. Sí, yo creo que es importante, claro, uno tiene que mirar desde la región el desarrollo del país, es correcto. Ahora, cada palabra que está en la cuenta o el discurso de la presidenta es una expresión política. ¿Qué significa esto? El discurso se construye a partir de los diferentes actores que están en la mesa, por lo tanto, si no está en el discurso de la presidenta, claramente es porque no va a ser prioridad política en su definición. Y eso es un referente que no es más que folclore provinciana, como dice el intendente, es un elemento importante de análisis. Probablemente lo que uno esperaba es que hubiera habido una visión un poco más interesante de inversión en lo que es la conurbación o en el Gran Concepción. Volver un poco a cómo nosotros podemos, entendiendo que esta es la segunda gran conurbación a nivel país, Gran Santiago, Concepción y Valparaíso, cómo uno puede tener iniciativas que permitan dinamizar infraestructura, economía, empleo, y asumirlo de esa manera. Eso quizás uno echó en falta en este discurso. Habló algo de calidad de vida casi al final de su discurso, donde se hizo la pregunta por qué un trabajador tiene que viajar 2 horas para llegar a su pega, digamos. Claro. Algo de eso dijo, pero no hizo específica relación a la conurbación, Concepción, Talcahuano, Hualpén. No, si hoy día uno recorre en su auto en determinada hora del día, 7 de la tarde, las calles de Gran Concepción efectivamente están colapsadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no miramos esto como un gran sistema de ciudades, como debe ser, vamos a seguir postergando y vamos a tener soluciones que no van a ser estructurales. Hubo sí algunas afirmaciones, no sé si temerarias o no, a propósito de cómo funcionamos en Chile. Dice que elecciones de intendente el 2017. Sí. Lo da por hecho, pero entendemos que no depende solo de ella, no es que ella lo decrete. Claro, en realidad es un tema pedido por mucho tiempo por los regionalistas. También se habló de transferencia de competencias a nivel de las regiones, también se habló de descentralización fiscal responsable. Yo creo que todos son elementos que constituyen un mapa. Ahora, el problema es el siguiente, el problema es que la sociedad local tiene que estar mirando que efectivamente se vaya cumpliendo, porque de otra forma termina siendo o elementos de maquillaje o termina dilatándose y va pasando un tiempo. Lo que se anunció hoy día va a estar muy en contra de los tiempos. Y no olvide usted que ya el próximo año ya empieza a levantarse candidatura, ya tenemos municipal y todo eso, y por lo tanto los tiempos para poder consolidar o cosas nuevas están muy acotados. Sí, claro, pasó con los cores también un poquito, ¿no es cierto? Claro, entonces pasa ya para otro gobierno, es un tema que produce expectativa. ¿Poco de marea roja, cree usted? Yo creo que poco de marea roja, claro, porque es una solución, es un tema mucho más estructural, que a mi juicio está vinculado a cómo nosotros tenemos una industria mucho más sustentable. Sí se habló de una revisión técnica de la ley de pesca, pero no de elementos, por ejemplo, mucho más fundamentales de cómo el país se está desarrollando. Quizás también no echan falta eso. Al principio, en su discurso lo enuncia, habla de desigualdad, habla de los cuellos de botella y el desarrollo, pero después, a medida que avanza su discurso, se van perdiendo. Sí, de la marea roja solo hizo referencia en términos de que está preocupado, por cierto, y que va a dictar va a formar una comisión para que se investigue las causas de fondo, del fenómeno. Pero lo entiende como un elemento de coyuntura. Su discurso estuvo bastante más estructural. Proceso constituyente. Ella habla de la participación de poco más de 60.000 personas y tiró una frase ahí para Bronzi de no quedarse fuera de la historia, o el que no participa no cree ni siquiera en sus ideas, algo así parecía, dijo de eso. Sí, yo creo que es un elemento de coherencia dentro del programa Bachelet. Estaba justamente al principio y
y es parte de sus compromisos. Y algunos pensaban que ni siquiera iba a llegar a empezar el proyecto. Claro, yo creo que efectivamente se está avanzando. La manera de entenderlo tiene que ser participativa. Ahora, claro, puede haber un tema de legitimidad del proceso, pero lo importante es no sustraerse. La Constitución del 80 responde a otros tiempos y a otro contexto histórico. Yo creo que hoy día la sociedad cambió y hoy día no podemos entender ninguna constitución de generación de una carta tan fundamental como la Constitución sin una base de participación. Hizo referencia al Estado protector, a que el Estado debe proteger y ya apunta a penalizar, introducir al Código Penal, imagino yo, el tema de la corrupción entre los privados. Sí, a propósito de la libertad del mercado. Eso es muy importante. Probablemente uno esperaba un poquito más, podría ser un poquito más osado en ese punto del discurso. Lo que sucede es que, claro, la mayoría de las crisis económicas a nivel del globo están empezando hoy día a ser temas que surgen a nivel de especulación de los privados. Hoy día el Estado tiene que ser regulador. Por lo tanto, ¿qué significa? Tiene que tener las herramientas suficientes como para que se genere una regulación de lo que hacen los privados. Entre privados, hoy día lo que hacen entre privados afecta al espacio de lo público. Si hoy día hay ¿Afecta a los ciudadanos? Afecta a los ciudadanos. Hoy día tenemos, además con la indexación de la AFP, lo que suceda, por ejemplo, con una determinada empresa, efectivamente afecta tarde o temprano lo que son las jubilaciones de la gente. Por lo tanto, tú necesitas tener un Estado mucho más regulador. Dijo que iba a acelerar, ponerle probablemente tema de urgencia al tema de la AFP estatal, pero es una promesa que tiene también. Sí, ahora, el cuestionamiento de fondo es que la gente en realidad no quiere hablar de AFP. Claro, habría que ponerle otro nombre. Porque entiende que el AFP estatal lo que hace es que legitima el sistema de AFP. Entonces, ahí tampoco los detractores. Dice, bueno, tú vas a hablar de una AFP, quiere decir que estás estatal, pese a que es estatal, vas a estar legitimando este mercado que se llama AFP. Y ahí está un poco la piedra toca. Claro, la otra posibilidad es cambiar de sistema, pero eso es mucho más difícil. Faltó más detalle en materia económica, es porque habló de reimpulsar la economía, que obviamente es el motor, ¿no es cierto?, para crecer más del 1% que estamos creciendo. Pero faltó más detalle ahí, solo mencionó un proyecto, el tema de habitacional. Habitacional, sí, eso genera empleo. También habló de siempre mantener la regla de volver al concepto de superávit estructural. Habló justamente de reducir el déficit en un 0,25. Ahora, el impulso que se hace a la economía está vinculado principalmente a las expectativas. Quizá en algún minuto habló del tema digital, por ejemplo. Yo creo que el impulso del tema digital, una buena red de infraestructura para que el país pueda insertarse mejor afuera, el apoyo también de la microempresariedad con mayor énfasis, volver a la idea de los clústeres, que tampoco está hoy día en el discurso, no se habla de desarrollo de clústeres productivos, que es un tema que se discutió mucho tiempo. O sea, todos esos elementos van marcando un clima. La frase mañana de alcanzar el desarrollo está un poco pasada de moda, diría usted, ¿no? Porque lo mencionó como 3 veces, también estamos a punto de alcanzar el desarrollo, y yo conozco varios presidentes para atrás que han dicho más o menos lo mismo. Claro, es que la frase alcanzar el desarrollo es como el gran sueño que nosotros tenemos. ¿Pero que soy la meta para nosotros? Yo creo que en general, ¿qué es lo que implica alcanzar un buen desarrollo? No solamente al tener un buen índice per cápita de crecimiento, que es como lo ven, sino que es desigualdad. Y cuando uno habla de desigualdad, empieza a ser el tema que está en rojo hoy día. Y uno, para tener desigualdad, necesita tener educación, salud, vivienda en buenas condiciones y movilidad social. Y esos son los temas que en algún momento se enfrentaron dentro del momento del programa y que hoy día quizás se están diluyendo. Que no haya tanta diferencia entre las personas que más tienen y los que menos tienen. Exacto. Sí. ¿Vio la declaración del general director de Carabineros a propósito de los incidentes? Él dijo, el general Bruno Villalobos, basta ya de poner siempre en tela de juicio a los carabineros. Nosotros ponemos el pecho a las piedras, el pecho a las balas, los fierros, y al final siempre encuentran un pero. Acá no falló la inteligencia policial, fallaron las familias, dice el general director de Carabineros. Sí, yo creo que es muy lamentable, porque parte incluso... ¿Es muy lamentable la declaración? No, es lamentable todo lo que sucedió, porque se pierde un poco el sentido del discurso presidencial. El discurso presidencial tiene que ser objeto de análisis, tiene que ser revisado hasta en profundidad, porque es una construcción política. Cuando sucede esto, el foco cambia. Y yo creo que esto es realmente lamentable. Ahora, los porteños siempre, y lo conversamos antes, los porteños siempre están discutiendo sobre, mira, los destrozos que quedan, pero yo entiendo que es parte de la delincuencia y es parte también de una manera de entender hoy día la política y lo público que no es la correcta. Sí, claro. Están pidiendo hace rato que el discurso presidencial se vaya de la ciudad de Valparaíso para evitar este desorden. Entonces yo creo que eso es un tema que no va en el sentido de lo correcto. Vamos a estar hablando varias semanas de eso. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí en TV Noticias. Muchas gracias.